Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra unidad número 2. Estamos ahora con el tema de razones financieras. Y a continuación veremos un ejemplo del uso y aplicación de las razones financieras más importantes para interpretar los estados financieros básicos de todo negocio, de toda empresa, y con base a esta interpretación puedes tomar decisiones mucho más certeras. Mi nombre es Brandon Vázquez Valencia y pues comenzamos nuestro tema o nuestra clase del día. El análisis financiero. Bueno, el análisis financiero se lleva a cabo a través de razones financieras que no son más que relaciones entre dos o más conceptos, rubros o renglones que integran los estados financieros. Las razones financieras se pueden clasificar en corto plazo y son las que llamamos de liquidez, de actividad y de rendimiento, y razones de largo plazo que conocemos como de endeudamiento, de productividad y de crecimiento. Entonces, en primera instancia vemos que al analizar la información puede darse en función del tiempo y debe darse también en función de los resultados que se van presentando. Las razones financieras entonces se dividen en este análisis en el corto y en el largo plazo. Y en el corto plazo veremos el cálculo de razones de liquidez, de actividad y de rendimiento. En el largo plazo analizaremos razones de endeudamiento, de productividad y de crecimiento. El análisis e interpretación de la información financiera a través de este método de razones nos llevaría a los siguientes grupos de razones a calcular y a interpretar. El primer bloque es el de razones de liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene nuestro negocio de hacer cobertura de sus deudas de corto plazo. La liquidez es esa capacidad de pago, o sea, de cuánto podemos pagar de deudas de corto plazo y en el corto plazo con el uso de nuestros recursos también de corto plazo. Por lo pronto y por lo tanto tenemos entonces que las razones que hay que calcular en este grupo son las siguientes: la razón circulante, la prueba ácida, la razón de efectivo y el capital de trabajo. La fórmula para calcular la razón circulante sería la siguiente: activo circulante entre el valor del pasivo circulante. Nos vamos a nuestro balance general y ubicamos el valor del activo circulante o el valor del subtotal del circulante y lo vamos a dividir entre el pasivo circulante. Una vez que hacemos esta operación, encontraremos el indicador que se mide en número de veces. Es decir, el resultado de esta fórmula nos dirá cuántas veces es capaz el activo circulante de poder cubrir nuestras deudas de corto plazo o pasivos circulantes. Estos indicadores, que son los indicadores de algunos ejemplos ya que se han realizado previamente, esto es para que usted pueda apreciar cómo se interpreta el resultante. Generalmente un resultante de 2.05, es decir, cualquier operación que hagamos de activo circulante entre pasivo circulante se nos arroja un valor de 2.05. En promedio, este valor se considera positivo o bueno, es decir, esta es la calificación o la valoración que nosotros hacemos en gestión empresarial sobre cómo se está comportando la liquidez a razón circulante de este negocio con la información que estamos analizando. Podemos apreciar que en el 2006 este negocio tuvo un factor de razón circulante de 2.04, en el 2007 de 2.08 y en el 2008 de 2.23. ¿Qué estamos observando? Bueno, hemos observado que ha sido un comportamiento progresivo y que ha sido bueno, pero en general el adecuado o el nivel óptimo que nos debe de a nosotros importar hallar en nuestra razón circulante es de 2.05 veces. Esto se mide en veces, son las veces que el activo circulante cubre el pasivo circulante. Por debajo del 2.05 quiere decir que no tenemos liquidez circulante, es decir, no tenemos la capacidad de pagar nuestras deudas, nos falta dinero. Pero por arriba del 2.05, es decir, un valor de 2.06, 2.07, 2.8, 3, etcétera, ya estamos en condiciones de tener dinero de más o dinero que en finanzas se le llamaría dinero ocioso. Y el tener dinero ocioso no cree usted que es algo positivo, no. El tener dinero ocioso significa no estar generando más utilidades y más riqueza material para el inversionista o para el dueño del negocio.
La idea es que aquí identifiquemos cómo está funcionando el activo circulante en cobertura y si hay un excedente, si nos sobra tantito activo circulante, procurar que ese activo se invierta en algunos otros instrumentos o trabaje en otros instrumentos financieros para contribuir a generar más riqueza. Recuerde usted que nuestra función como gestores financieros o gestores empresariales en el área financiera es procurar mayor riqueza a el negocio, la empresa, y con ello, pues bueno, tener una mejor rentabilidad del negocio. Por lo pronto, esta es nuestra interpretación importante de este comportamiento de la razón circulante. Decimos entonces que si es 2.05 es un indicador óptimo, arriba de 2.05 se considera malo y es malo también si está por debajo de 2.05. ¿Por qué? Porque tendríamos problemas con la solvencia, que es la parte en la que aprendemos a generar la capacidad líquida del negocio o a tener la disposición de poder pagar deudas de corto plazo. Para corroborar cuál es esa capacidad, utilizamos la prueba ácida. La prueba ácida descuenta del valor de los activos circulantes el valor de los inventarios y entonces la relación ya sería peso a peso. Peso de activo circulante en cobertura de peso de pasivo circulante. Vea usted como aquí el indicador ya es mucho más certero, mucho más, pero valga la redundancia, más ácido, porque estamos quitando lo que no es dinero en efectivo y entonces lo que no es líquido, como los inventarios, quedaría para dividirse entre el pasivo circulante y entonces sí arrojarnos un valor de liquidez más confiable. ¿Por qué decimos que los inventarios no son líquidos? Los inventarios no son líquidos, recuerde usted, porque aún no se han vendido. Es decir, no se han transformado en dinero constante y sonante. Por esa razón es que no los podemos contemplar como parte de los activos líquidos que pueden cubrir los pasivos líquidos. No se puede, lo tenemos que descontar y por eso a esto llamamos prueba ácida. Un indicador óptimo sería de 1.10. Si por arriba de este factor tenemos excedente de liquidez, tendríamos que pensar, vuelvo a insistir, en invertir ese recurso en algún otro instrumento. A ver, nos regresamos entonces. Ya me estoy yendo a otras razones, pero sigamos con las que estamos trabajando de liquidez. Siguiente razón, la razón de efectivo. La razón de efectivo es dividiendo el valor del efectivo entre el pasivo circulante. Y aquí nuestra razón es de 0.8, lo que se considera regular en términos, digamos, pues en los que el efectivo se está utilizando pues de manera armónica, de manera, digamos, regular, de manera operaria, si no tan eficiente, por lo menos satisfactoria para poder estar cubriendo los pasivos de corto plazo. Vamos ahora con el capital de trabajo, siguiente razón de cálculo de este grupo de liquidez. Se calcula restando del activo circulante el valor del pasivo circulante. Y por ejemplo, aquí tenemos algunas cifras de información financiera de estados financieros de estos años, de balances, tanto de balances, aquí en este caso balances generales, y encontramos que hay un promedio de 10,000 pesos de capital de trabajo para un negocio en donde se ha hecho la resta del activo circulante menos el pasivo circulante. Aquí puede ser regular, sin embargo, nosotros vamos a establecer que una cifra positiva o una cifra, digamos, de efectivo disponible, de capital de trabajo, tendría que ser solamente lo necesario para cubrir los gastos inmediatos. Si de preferencia tenemos un valor negativo aquí, significaría que todos nuestros recursos financieros de corto plazo están siendo ocupados para producir, para la labor productiva, y lo cual sería óptimo o sería positivo. Entonces, en resumidas cuentas, si el capital de trabajo resulta negativo, no quiere decir que estamos haciendo malas cosas. Quiere decir que tenemos que buscar en dónde hemos invertido ese capital y que seguramente se verá reflejado en la cobertura de algunos pasivos de corto plazo. Por lo pronto hay que disponer de capital para tres cosas: la especulación, la emergencia y la transacción. Y esto es administración del efectivo, nada más y nada menos. Bueno, entonces hemos calculado aquí 4 razones financieras. Estas razones financieras corresponden al grupo de liquidez. Y la liquidez es el primer aspecto a analizar con razones financieras de nuestros estados financieros. Pasamos ahora al análisis de la actividad. El análisis de la actividad de un negocio se lleva a cabo a través de estas razones financieras: rotación de inventarios, periodos de cobro y periodos de pago.
En este sentido, lo que hacemos es dividir costo de ventas entre los inventarios para calcular la rotación del inventario, cuentas por cobrar entre las ventas netas para los periodos de cobro y para los periodos de pago, proveedores entre el valor de los inventarios. También puede ser aquí los proveedores entre el valor del costo de ventas. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, aquí actividad se refiere a cómo nosotros hemos dado la rotación o el movimiento de las mercancías en dos formas, en el sentido de vender y en el sentido de pagar, en el sentido de cobrar y en el sentido de pagar. Veámoslo así. La rotación de inventarios me indicaría aquí cuántas veces el inventario se ha movido dentro de la empresa para poder generar las utilidades o las ventas netas. Si el inventario se mueve muy alto, es decir, un indicador del 6.6, por ejemplo, se consideraría muy bueno. Pero para poder saber si esto es bueno, habría que comparar nuestro indicador con otra empresa de nuestra misma rama de competencia para que veamos si estamos haciendo las cosas mejor que ellos. O a lo mejor nosotros creemos que estamos vendiendo lo suficiente, pero habrá que compararnos con otras del sector. Es como si comparamos Coppel con Electra y vemos que Electra tiene un índice más alto, pues significaría que está vendiendo más que de lo que está haciéndolo Coppel. El periodo de cobro y el periodo de pago ayudan a determinar nuestras políticas de crédito. Por el lado del periodo de cobro, las cuentas por cobrar o los clientes entre las ventas netas nos va a dar un indicador que multiplicado por los 360 días del año ya nos diría cuántos días han transcurrido en cuanto a nosotros dar crédito a nuestros clientes. Recordemos que si nosotros damos un periodo muy grande, muy amplio, de un mes y días, por ejemplo, como sucede aquí, que ya son 44.3 días, imagínense una cifra muy alta en la que le estamos dando demasiado tiempo de crédito a nuestros clientes. Generalmente por eso Electra da cobros o hace cobros semanales y luego los hace quincenales, o Coppel lo hace mensual, pero manejan volúmenes impresionantes de inventario y por lo tanto también cuentas de clientes bastante voluminosas. Les ha permitido ello generar periodos no más de 30 días de crédito, y eso lo podemos observar. Hacemos una compra en estas tiendas que le he mencionado y prácticamente al mes ya estamos liquidando o parte de o la cuenta en su totalidad. Generalmente ese es el tiempo que no se debería rebasar. Si rebasamos ese periodo y entonces estamos cobrando aquí, fíjense, un mes y como 10 días más, casi un mes y medio estamos dando de crédito, lo cual se considera malo. En cuestiones del pago, cuando nosotros estamos pagando a los proveedores, también tenemos que analizar esa situación. También estamos viendo aquí que es un indicador malo estar pagando demasiado tarde o demasiado prolongado. A los proveedores hay que pagarles lo más pronto posible, quizás hasta el último día, y eso es lo que se aconseja generalmente en la práctica financiera, hasta el día en el que se vence la deuda. Porque si a veces nos vamos con la ocasión de aprovechar descuentos por pronto pago, generalmente esos descuentos son un tanto engañosos, son estrategias. Lo que tenemos que hacer es jinetear, es decir, trabajar, explotar lo más que se pueda nuestro recurso, nuestro tiempo del crédito, para que nuestra empresa no se vea atorada o no presente algunos cuellos de botella o no se tenga, digámoslo así, estar viviendo al día en cuanto a las operaciones de la misma. Entonces recordemos algo muy importante. En periodo de pago podemos prolongar el periodo de pago, sí, es correcto, es adecuado, no más allá quizás del mes y fracción, pero en términos de cobro tenemos que acelerar lo que nosotros damos de crédito. Por este lado, que nuestros cobros a los clientes sean los más prontos posibles. Entre menos días pudiera ser mejor, pero que no sean días tan ahorcados. Es decir, que sean periodos considerables en relación a la capacidad de nuestros clientes de pago, que esto lo podemos analizar directamente por su historial de compra y también por la competencia que tenemos, ¿no? Si la competencia lo está haciendo en periodos de cobrar 30 días, nosotros podemos también y tenemos que ajustarnos a lo que la competencia en ese sentido esté haciendo con sus políticas de cobro. Y si podemos superar, pues qué mejor. La idea es precisamente hallar nuestros niveles óptimos de nuestra práctica financiera comparándonos con las de nuestro sector de competencia. Bueno, todas estas razones dan lugar a lo que son las razones de actividad o las razones de análisis de actividad del negocio. Segundo bloque o grupo de razones que tenemos que calcular. Nos vamos con el tercer bloque de razones y son las razones de rentabilidad o rendimiento.
son las siguientes: margen de utilidad, rendimiento sobre los activos, rendimiento sobre el capital social y el rendimiento sobre el patrimonio. El margen de utilidad se le conoce también como utilidad bruta. Entonces, desde hoy váyase usted acostumbrando a que si encuentra por ahí utilidad bruta, asóciela y de inmediato con el concepto de margen bruto o margen de utilidad, que es exactamente la misma situación. El margen bruto de utilidad se calcula dividiendo la utilidad neta entre el valor de las ventas netas. Y esta división se expresa en porcentaje, el resultado se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. Cuanto tengamos un valor muy bajo de este indicador, se considerará malo. Vea usted aquí la clasificación. Esto lo dicta la industria, es decir, en general la industria se ha comportado, digámoslo así, por estudios que se puedan haber realizado de análisis y arrojan estos indicadores que son como que los parámetros para compararlos. Por eso decimos que en este negocio 6.20 o 6.20% es un indicador muy malo, cuando ha tenido en otros periodos un indicador de 9.5 o 8.20. Es decir, la utilidad bruta debe de ser mucho más alta. ¿Para qué? Para que entonces veamos aprovechado el valor del costo de ventas. Recordemos que la utilidad bruta se obtiene de restar a las ventas netas el valor del costo de lo vendido. Entonces, si el costo de lo vendido es significativamente menor a lo que podemos colocar en el mercado, el margen tendrá que ser mucho más alto. Pero bueno, los precios no los podemos fijar tan arbitrariamente. Hay factores económicos y sociales que tenemos que fijarnos para poder determinar nuestros precios. Pero de alguna manera este indicador nos da a entender cómo se comporta esta parte de las utilidades. La siguiente razón es el rendimiento sobre los activos. Para encontrar rendimiento sobre los activos totales, tenemos que dividir el valor de la utilidad neta entre el valor de los activos totales. Una vez que este valor de la utilidad neta encontramos que es mucho más alto en términos de cuestiones históricas, un factor tiempo en cómo se ha comportado, debe ser también un factor que debe superar el uso de los activos totales. ¿Por qué? Porque entre más utilidad se genera, significa que mejor se han aprovechado los activos totales. Este es también un indicador muy importante en cuanto a la productividad que estamos teniendo de todo lo que se ha invertido en la empresa para que ella siga operando o esté en unas condiciones de operación óptimas. La siguiente razón es el rendimiento sobre el capital social. Esta se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el capital social. También debe ser un indicador que supere la cifra del dígito y tenga que ser un porcentaje mucho más alto. ¿Por qué más alto? Porque estaríamos dando mayor beneficio, mayor riqueza a nuestros socios en relación a la operación o los resultados que está arrojando el negocio. Y esto contundentemente se aprecia en la relación utilidad neta sobre capital contable, que es el rendimiento sobre el patrimonio. Aquí el comparativo se tiene que realizar en relación a lo que los CETES nos estén marcando en el mercado en ese momento. Un valor por debajo de los CETES, ve usted, un indicador de utilidad neta y capital contable, porcentualmente hablando, por debajo de lo que en ese momento indiquen los CETES, se significaría un valor malo. ¿Por qué? Porque si los CETES es una inversión o un instrumento de inversión que no tiene riesgo, es una inversión que nos da absoluta seguridad, es decir, al gobierno le estoy prestando recursos y el gobierno me va a regresar un rendimiento sin riesgo, pues entonces convendría invertir ahí y no estar invirtiendo en un negocio cuyo indicador de rentabilidad, que es patrimonial, es muy bajo. Esto tiene mucha congruencia y mucho sentido. Como los negocios, muchos de ellos dependen del comportamiento del riesgo o de cómo medimos el riesgo, nuestro instrumento de referencia son los CETES, porque estos están libres de riesgo. Entonces, comparándolo con el valor de CETES, si nuestro cociente de utilidad neta entre capital contable es más bajo, significa que estamos en un indicador que no nos está dando ningún rendimiento favorable. Tenemos que elevar nuestro cociente y superar el valor de los CETES para que entonces el negocio se considere atractivo en términos de rendimiento, rentabilidad y por supuesto sea atractivo para los inversionistas. Siguiente bloque. Nos vamos con el bloque de las razones de endeudamiento. Son las siguientes: deuda total, apalancamiento y deuda de corto plazo. La deuda total se obtiene dividiendo el pasivo total entre el valor del activo total.
Aquí un 40% es un valor regular, sin embargo, una deuda equilibrada significaría un 50%. Y esa sería una deuda óptima. ¿Por qué un 50% aquí? Porque el 50% significaría que tanto la empresa ha ocupado la deuda, es decir, los recursos de terceros, y los ha invertido en el negocio, como sus propios recursos que la misma empresa con su actividad económica ha generado, los ha invertido, es decir, un equilibrio. Mitades de los dueños, la empresa, y mitades de los acreedores o de los socios o de los inversionistas. Es un 50-50. Eso significaría un endeudamiento óptimo. Es decir, aquí, por eso es que aquí es regular, porque tendríamos que llegar a un 50% para ser óptimos. Por debajo del 40% significaría que tenemos mayor proporción de deuda por parte de terceros, es decir, la empresa ya no le pertenece a los dueños, sino que está ahora sí que endeudada y tiene compromisos con terceros. Por arriba, por debajo de ese indicador. Bueno, y entonces el apalancamiento ahora se mide como pasivo total entre capital contable. Aquí el factor debe ser mayor a 1 para que se considere un indicador que va por buen camino. Y la deuda de corto plazo es finalmente el pasivo de corto plazo entre el activo total, y tendría que ser un factor bueno si este es mucho más alto. Se trata entonces que este indicador tenga que crecer para que se considere favorable. ¿Por qué? Porque en todo caso estamos utilizando correctamente el pasivo en la generación del patrimonio o de los bienes tangibles del negocio para la productividad. Y hablando de productividad, nuestra última razón es rotación de los activos totales. Tenemos las ventas netas entre el activo total. Y aquí se considera muy bueno cuanto más podamos encontrar una proporción alta del valor de uso de los activos totales para generar ventas netas. Recuerde usted que de aquí arriba se genera utilizando el factor que estamos aquí señalando. Las ventas netas se generaron porque utilizamos un 75%, un 80%, etcétera, correctamente los activos. Aquí la rotación se mide en veces, para no caer en una confusión. Esto no es un porcentaje, son veces, pero yo mencionaba en términos del rendimiento que obtenemos de los activos, ese sí es porcentual, y entonces por eso es que debe ser mucho más alto para poder generar, tiene que ser más alta las ventas para poder aprovechar mejor los activos. Bueno, con esto concluimos nuestro análisis financiero a través de razones financieras. Hemos entonces visto que se calculan los siguientes bloques: razones de productividad, las razones de endeudamiento, se calculan también las razones de rentabilidad o rendimiento, y finalmente las razones de actividad y las razones de liquidez. Todas estas razones nos dan a nosotros un diagnóstico o un panorama de cómo se encuentra el negocio en una situación de diagnóstico para tomar decisiones. Y a propósito de la práctica sobre el cálculo de estas razones, es lo que veremos en nuestro siguiente video clase. Muchas gracias por su atención.